misión duró solo 2 horas. Recuperar aquel equipo científico no había sido complicado. Ya habíamos hecho cosas parecidas anteriormente. Por primera vez, sentimos una felicidad genuina tras nuestro éxito, pero no era por la satisfacción de haber cumplido. En cambio, era algo más. Me sentía más vivo, más despierto. Collins decía lo mismo. Aún así, no podíamos dejar de fingir que sentíamos una extraña sensación en la piel. Era como suciedad. Normal, después de todo, habíamos estado un largo rato caminando por escombros. Tiempo faltaba para llegar, por lo que decidimos descansar y retomar el viaje al día siguiente. Pasamos la noche jugando a las cartas, hablando sobre nuestros planes y burlándonos de algunos compañeros. Fue por esos momentos en los que noté un temblor en las manos de Brin. Pero no era solo él. Collins y yo también lo teníamos. No dije nada. Pensé que era el frío, pero luego recordé que estábamos en verano. Supuse que habíamos contraído una enfermedad y que ya tendríamos tiempo para tratarla cuando lleguemos al puesto. Fui el primero en dormirse, mientras los otros dos se acostaron más tarde, ya que según Brin, Collins había vomitado. Pregunté por una explicación. Nadie contestó, pero la respuesta llegó de todos modos.